El niño estrella. Había una vez dos pobres leñadores que volvían a su casa a través de un gran bosque de pinos. Era invierno y aquella noche hacía un frío intenso. Una espesa capa de nieve cubría el suelo y las ramas de los árboles. A su paso el hielo rompía continuamente con un ruido seco las ramitas a ambos lados del camino, y cuando llegaron al torrente de la montaña, lo encontraron inmóvil y suspendido en el aire, porque había recibido el beso del rey de los hielos. Hacía tanto frío que ni los animales ni los pájaros entendían lo que pasaba. Gruñía el lobo que con el rabo entre las patas iba renqueando entre la maleza. Hace un tiempo realmente abominable. ¿Por qué no ponen orden en el gobierno? Huit, 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 gorjearon los verdes pardillos. la vieja tierra se ha muerto y la han acostado en su sudario blanco. La tierra va a casarse y ese es su vestido de novia, susurraban entre sí las tórtolas. Sus patitas rosadas estaban llenas de sabañones, pero sentían que era su deber considerar la situación desde un punto de vista romántico. ¡Bobadas!, gruñó el lobo. Les digo que todo esto es culpa del gobierno y si no me creen, los comeré. El lobo tenía una mente totalmente práctica y nunca le faltaba un buen argumento. Bueno, por mi parte, dijo el pájaro carpintero, que era un filósofo nato, no considero las causas materiales como explicaciones. Si una cosa es así, y ahora hace un frío terrible. Y realmente hacía un frío terrible. Las pequeñas ardillas que vivían en el interior del gran abeto no dejaban de frotarse la punta del hocico una contra otra para entrar en calor, y los conejos se hacían una bola en sus madrigueras y ni siquiera se aventuraban a asomar fuera la nariz. Los únicos que parecían disfrutar eran los grandes búhos cornudos. Sus plumas estaban completamente tiesas por la escarcha, pero les daba igual y hacían dar vueltas a sus grandes ojos amarillos y se llamaban unos a otros a través del bosque. ¡Tuit, tú! ¡Tuit, tú! ¡Qué tiempo tan delicioso tenemos! Los dos leñadores seguían su camino soplando enérgicamente sus dedos y golpeando con sus enormes botas cerradas la nieve endurecida. Una vez se hundieron en un ventisquero profundo del que salieron totalmente blancos, como molineros cuando las muelas aplastan el grano, y en otro momento resbalaron sobre el hielo duro y liso, allí donde estaba helada el agua de la marisma, y los haces de su carga se les cayeron y tuvieron que recogerlos y atarlos de nuevo. Otra vez creyeron que se habían perdido y fueron presa de un terror espantoso, pues sabían que la nieve es cruel con los que duermen en sus brazos. Pero pusieron su confianza en el buen San Martín, que vela por todos los viajeros, y volvieron sobre sus pasos, caminando con precaución, y por fin llegaron a la linde del bosque, y vieron a lo lejos, en el valle que había a sus pies, las luces del pueblo donde vivían. Sintieron tal alegría al verse a salvo que se echaron a reír a carcajadas, y la tierra les pareció como una flor de plata, y la luna como una flor de oro. Sin embargo, cuando acabaron de reírse, se pusieron tristes porque se acordaron de su pobreza, y uno de ellos dijo al otro: ¿por qué nos hemos alegrado si la vida es para los ricos y no para la gente como nosotros? Más nos habría valido morirnos de frío en el bosque, o que algún animal salvaje hubiera caído sobre nosotros y nos hubiera matado. Cierto, respondió su compañero, mucho es lo que se da a unos y poco a otros. La injusticia ha presidido el reparto del mundo y nada se ha repartido por igual salvo el dolor. Pero mientras se lamentaban mutuamente de su miseria, ocurrió una cosa extraña. Del cielo cayó una estrella muy brillante y muy hermosa. Se deslizó por un lado del firmamento, pasando junto a otras estrellas en su carrera, y, mientras la observaban maravillados, les pareció que se abatía detrás de un bosquecillo de sauces que había muy cerca de un pequeño redil, a un tiro de piedra de allí. «¡Mira! ¡Vaya olla llena de oro para el que la encuentre!», exclamaron, y echaron a correr, tanta era su codicia por conseguir aquel oro. Y uno de ellos corrió más veloz que su compañero y lo adelantó.
Se abrió paso entre los sauces y salió en el otro lado y, ¡oh maravilla!, sobre la blanca nieve había efectivamente una cosa de oro. Se lanzó pues hacia ella y, agachándose, puso las manos encima. Era un manto de tisú de oro, curiosamente constelado de estrellas y doblado en muchos pliegues. Y gritó a su compañero que había encontrado el tesoro caído del cielo, y cuando su compañero se reunió con él, se sentaron en la nieve y doblaron los pliegues del manto para poder repartirse las monedas de oro. Pero ¡ay! Allí no había oro, ni plata, ni siquiera tesoro de ninguna especie, sino solo un niñito que estaba dormido. Y uno de ellos dijo al otro: «Este es un amargo fin para nuestra esperanza. La suerte nos vuelve la espalda, porque ¿qué provecho puede sacar un hombre de un niño? Dejémoslo aquí y sigamos nuestro camino, porque somos pobres y tenemos hijos propios cuyo pan no podemos dar a otro». Mas su compañero le respondió: «De ninguna manera. Sería una mala acción dejar a este niño perecer aquí en la nieve, y aunque soy tan pobre como tú, y tengo muchas bocas que alimentar y casi vacía la olla, sin embargo me lo llevaré a casa y mi mujer lo cuidará». Así pues, levantó con mucha ternura al niño y lo envolvió en el manto para protegerlo del penetrante frío, y bajó la colina en dirección al pueblo, mientras su compañero se asombraba mucho de la estupidez y la ternura de su corazón. Y cuando llegaron al pueblo, su compañero le dijo: «Tú tienes al niño, dame el manto, porque es de justicia que nos lo repartamos». Pero el otro replicó: «No, porque el manto no es ni tuyo ni mío, sino solo del niño». Y diciéndole que fuera con Dios, se dirigió a su propia casa y llamó. Y cuando su mujer abrió la puerta y vio que su marido había vuelto sano y salvo, le echó los brazos al cuello y le besó. Y le desató de la espalda el haz de leña, le quitó de las botas la nieve que las cubría y le rogó que entrara. Mas él le dijo: «He encontrado algo en el bosque y te lo he traído para que lo cuides». Y no se movió del umbral. «¿Qué es?», exclamó ella. «Enséñamelo, porque la casa está vacía y necesitamos muchas cosas». Y él apartó el manto y le mostró el niño que dormía. «Ah, buen hombre», murmuró ella, «¿no tenemos bastantes hijos para que tengas que traer un niño abandonado que se siente junto a la chimenea? ¿Quién sabe si no nos traerá desgracia y cómo lo criaremos?» Y se enfureció contra él. «No, porque es un niño estrella», respondió, y le contó la extraña forma en que lo habían encontrado. Pero ella no quiso calmarse, sino que se burló de él y le habló furiosa, gritando: «¿Nuestros hijos no tienen pan y vamos a dar de comer al hijo de otro? ¿Quién se preocupa por nosotros y quién nos da de comer?» «Nadie, pero Dios cuida hasta de los gorriones y los alimenta», respondió. «¿No se mueren los gorriones de hambre en invierno?», preguntó ella. «¿Y no es ahora invierno?». Y el hombre no respondió nada, pero no se movió del umbral. Y un viento helado que venía del bosque entró por la puerta abierta e hizo temblar a la mujer, y estremeciéndose le dijo: «¿No quieres cerrar la puerta? Entra un viento helado en la casa y tengo frío». «¿En una casa donde hay un corazón duro no entra siempre un viento helado?», preguntó él. Y la mujer no le contestó, sino que fue deslizándose hacia el fuego. Y al cabo de un rato se volvió para mirarlo y tenía los ojos llenos de lágrimas. Y él entró corriendo y le puso el niño en brazos, y ella lo besó, y le acostó en una camita donde dormía el más pequeño de sus propios hijos. Y al día siguiente el leñador cogió el curioso manto de oro y lo guardó en un gran baúl, y su mujer cogió un collar de ámbar que tenía alrededor del cuello el niño, y también lo metió en el baúl. Así pues, el niño estrella se crió con los hijos del leñador, y ocupó un sitio en la mesa con ellos, y fue su compañero de juegos. Y cada año crecía en belleza, hasta el punto de que todos los que vivían en el pueblo estaban asombrados, porque, mientras ellos tenían la piel morena y el pelo negro, él era blanco y delicado como marfil tallado, y sus rizos eran como los anillos del narciso. También se parecían sus labios a los pétalos de una flor roja, y sus ojos eran como violetas junto a un río de agua pura, y su cuerpo como el narciso de un campo al que no va el segador. Sin embargo, su belleza le sirvió mal, porque fue haciéndose orgulloso, cruel y egoísta. Solo sentía desprecio por los otros hijos del leñador,
y por los otros niños del pueblo, diciendo que eran de baja extracción, mientras que él era noble por haber nacido de una estrella, y se convirtió en su amo y los llamó siervos suyos. No tenía ninguna piedad con los pobres, ni con los que eran ciegos o lisiados, o estaban de algún modo afligidos, sino que les tiraba piedras y los echaba al camino real, ordenándoles que fueran a otra parte a mendigar su pan, de manera que nadie, salvo los proscritos, iba nunca 2 veces a aquel pueblo para pedir limosna. Era en verdad como si estuviera enamorado de la belleza y se burlaba de los débiles y de los desfavorecidos, y de ellos se burlaba. Y estaba enamorado de sí mismo, y en verano, cuando los vientos estaban calmados, solía tumbarse junto al pozo en el huerto del cura, y allí contemplaba la maravilla de su propia cara y reía del placer que sentía ante su propia belleza. El leñador y su mujer le reñían a menudo. Nosotros no te hemos tratado como tú tratas a los que están abandonados y no tiene a nadie que los recoja. ¿Por qué eres tan cruel con todos los que necesitan compasión? El viejo cura le mandaba llamar con frecuencia y trataba de enseñarle el amor a los seres vivos, diciéndole: la mosca es tu hermana, no le hagas daño. Los pájaros del campo que vagan por el bosque tienen su libertad, no los caces para tu propio placer. Dios creó al gusano ciego y al topo, y cada uno de ellos tiene su sitio. ¿Quién eres tú para llevar el dolor al mundo? De Dios hasta el ganado del prado canta su alabanza. Pero el niño estrella no escuchaba sus palabras, sino que fruncía el ceño y se burlaba de ellas, y volvía junto a sus compañeros a los que dirigía. Y sus compañeros le seguían porque era hermoso, tenía el pie ligero y sabía bailar, y tocar el caramillo y hacer música. Y a cualquier parte que el niño estrella los guiase, le seguían, y todo lo que el niño estrella les mandaba hacer, lo hacían. Y cuando atravesaba con un afilado junco los ojos ciegos del topo, se echaban a reír, y cuando tiraba piedras a los leprosos, también se reían. Y en todas las cosas los gobernaba, y se volvieron duros de corazón como él era. Pero cierto día pasó por el pueblo una pobre mendiga. Sus ropas estaban desgarradas y en harapos, y sus pies sangraban de haber andado por el áspero camino, y se hallaba en un estado lamentable. Y agotada se sentó bajo un castaño para descansar. Pero cuando el niño estrella la vio, dijo a sus compañeros: «Miren, hay una repugnante pordiosera sentada bajo ese hermoso árbol de hojas verdes. Vengan, vamos a echarla de aquí porque es fea y desagradable». Así que se acercó a ella y le tiró piedras y le hizo burla, y ella le miró con ojos aterrorizados y sin despegar la vista de él. Y cuando el leñador, que partía leños en un patio cercano, vio lo que hacía el niño estrella, llegó corriendo y le reprendió y le dijo: «En verdad eres duro de corazón y no conoces la piedad, pues ¿qué mal te ha hecho esta pobre mujer para que la trates así?». Y el niño estrella se encendió de ira y golpeó el suelo con el pie y dijo: «¿Quién eres tú para interrogarme así por lo que hago? No soy hijo tuyo para que tenga que obedecer tus mandatos». «Dices bien», respondió el leñador. «Sin embargo, tuve compasión contigo cuando te encontré en el bosque». Y cuando la mendiga oyó esas palabras, lanzó un fuerte grito y se desmayó. Y el leñador la llevó a su casa y su esposa la cuidó. Y cuando se recobró del desvanecimiento en que había caído, le ofrecieron de comer y de beber, y le suplicaron que repusiera sus fuerzas. Mas ella no quiso comer ni beber, sino que dijo al leñador: «¿No has dicho que el niño fue encontrado en el bosque? ¿Y no hace hoy 10 años? Y el leñador respondió: «Sí, fue en el bosque donde lo encontré, y hoy hace 10 años». «¿Y qué señales encontraste sobre él?», exclamó ella. «¿No llevaba al cuello un collar de ámbar? ¿No estaba envuelto en un manto de tisú de oro bordado de estrellas?». «En verdad que fue así como dices», respondió el leñador, y sacó el manto y el collar de ámbar del cofre donde se encontraban y se los mostró. Y al verlos se echó a llorar de alegría y dijo: «Es mi hijito al que perdí en el bosque. Te ruego que le hagas venir enseguida porque he vagado por todo el mundo buscándole». El leñador y su mujer salieron y llamaron al niño estrella diciéndole: «Entra en casa y allí encontrarás a tu madre que está esperándote». Así pues entró corriendo lleno de asombro y de alegría,
pero cuando vio a la que estaba esperándole, se echó a reír de un modo despectivo y dijo: «Bueno, ¿dónde está mi madre? Porque aquí solo veo a esta miserable mendiga». Y la mujer le respondió: «Yo soy tu madre». «Tienes que estar loca para decir eso», exclamó el niño estrella lleno de ira. «Yo no soy tu hijo, porque eres una pordiosera fea y harapienta. Así que sal de aquí y que no vuelva a ver tu horrible cara». «No, eres de verdad mi hijo, al que yo llevé al bosque», exclamó ella, y cayó de rodillas y le tendió los brazos. «Los ladrones te robaron de mi lado y te abandonaron para que murieses», murmuró. «Pero te he reconocido nada más verte, y también he reconocido las señales, el manto de tisú de oro y el collar de ámbar. Por eso te ruego que vengas conmigo, pues he vagado por todo el mundo buscándote. Ven conmigo, hijo mío, porque necesito tu amor». Mas el niño estrella no se movió de su sitio. Le cerró las puertas de su corazón y no se oyó ningún sonido salvo el ruido de la mujer llorando de dolor. Y por fin le dirigió la palabra y su voz era dura y llena de amargura. «Si de verdad eres mi madre, más te hubiera valido quedarte lejos y no venir a cubrirme de vergüenza. Yo creí ser hijo de alguna estrella y no el hijo de una mendiga, como dices. Por lo tanto, sal de aquí y que no vuelva a verte». «Ay, hijo mío», exclamó ella, «¿no quieres abrazarme antes de que me vaya? He sufrido tanto para encontrarte». «No», dijo el niño estrella, «verte es demasiado repugnante y antes que a ti besaría a la víbora o al sapo». Entonces la mujer se levantó y se fue al bosque, llorando amargas lágrimas. Y cuando el niño estrella vio que se había ido, se alegró mucho y regresó corriendo hacia sus compañeros para jugar con ellos. Mas cuando le vieron llegar se burlaron de él diciéndole: «Vaya, si eres tan feo como el sapo y tan repugnante como la víbora, vete de aquí porque no queremos que juegues con nosotros». Y le echaron del jardín, y el niño estrella frunció el ceño y se dijo a sí mismo: «¿Qué es lo que me dicen? Iré al pozo lleno de agua y me miraré, y él me hablará de mi belleza». Fue pues al pozo lleno de agua y se miró en él, y ¡qué horror! Su cara se parecía a la cara del sapo, y su cuerpo estaba cubierto de escamas como la víbora. Y se tiró sobre la hierba y se echó a llorar y se dijo a sí mismo: «Seguro que esto me ha ocurrido por mi pecado, porque he renegado de mi madre y la he echado, y he sido orgulloso y cruel con ella. Por eso tengo que buscarla por todo el mundo, y no tendré reposo hasta que no la encuentre». Y la hija pequeña del leñador fue hacia él, y poniéndole la mano en el hombro, dijo: «¿Qué importa que hayas perdido tu belleza? Quédate con nosotros y no me burlaré de ti, y yo no me burlaré de ti». Y él le dijo: «No, he sido cruel con mi madre, y como castigo por serlo, me ha sido enviada esta desgracia. Por eso tengo que irme de aquí, y debo vagar por el mundo hasta que la encuentre y me dé su perdón». Y se fue corriendo al bosque suplicando a su madre que volviese, pero no tuvo respuesta. Todo el día la llamó, y cuando el sol se puso, él se tumbó en un lecho de hojas, y los pájaros y los animales huyeron de su lado, porque se acordaban de su crueldad, y se quedó solo, salvo el sapo que le observaba, y la lenta víbora que pasaba reptando a su lado. Y por la mañana se levantó y cogió algunas bayas amargas de los árboles y las comió, y volvió a ponerse en camino a través del gran bosque, llorando dolorosamente. Y a todos los seres que encontraba les preguntaba si por casualidad habían visto a su madre. Le dijo al topo: «Tú que puedes ir bajo tierra, dime, ¿está mi madre allí?» Y el topo respondió: «Tú cegaste mis ojos, ¿cómo podría saberlo?». Le dijo al pardillo: «Tú que puedes volar por encima de las copas de los grandes árboles y ver el mundo entero, dime, ¿puedes ver a mi madre?». Y el pardillo respondió: «Tú me cortaste las alas por placer, ¿cómo podría volar?». Y a la pequeña ardilla que vivía en el abeto y que estaba sola, le dijo: «¿Dónde está mi madre?». Y la ardilla respondió: «Tú mataste a la mía, ¿quieres matar a la tuya también?». Y el niño estrella lloró y agachó la cabeza e imploró su perdón a las criaturas de Dios y siguió caminando a través del bosque en busca de la mendiga. Y al tercer día
Llegó al otro lado del bosque y descendió a la llanura, y cuando pasaba por los pueblos los niños se burlaban de él y le tiraban piedras, y los aldeanos no le permitían siquiera dormir en los establos, por miedo a que llevara el moho al grano almacenado, tan repugnante era a la vista, y sus jornaleros le echaban y no había nadie que se compadeciera de él, y en ninguna parte oyó noticias de la mendiga que era su madre, aunque durante 3 años vagó por el mundo, y a veces le parecía verla en el camino delante de él, y la llamaba, y corría hacia ella hasta que los cortantes guijarros hacían sangrar sus pies, pero no conseguía alcanzarla, y los que vivían al borde del camino siempre negaban haberla visto, o haber visto a alguien que se le parecía, y se burlaban de su pena. Por espacio de 3 años vagó por el mundo, y en el mundo no había para él ni amor, ni ternura humana, ni caridad, sino que era un mundo igual en todo al que él se había hecho para sí mismo en los días de su gran orgullo. Y una tarde llegó a las puertas de una ciudad rodeada de fuertes murallas que se alzaba a la orilla de un río y, aunque estaba cansado y tenía magullados los pies, quiso entrar en ella. Mas los soldados que montaban la guardia cruzaron sus alabardas a la entrada y le dijeron sin contemplaciones: «¿Qué vienes a hacer en la ciudad?» «Busco a mi madre», respondió, «y les ruego que me dejen pasar, pues quizá esté en la ciudad». Mas ellos se burlaron de él, y uno se mesó su negra barba, dejó en el suelo su escudo y exclamó: «En verdad que tu madre no se alegrará de verte, pues eres más feo que el sapo de la marisma o la víbora que repta en el pantano. ¡Fuera de aquí! En esta ciudad no vive tu madre». Y otro, que sostenía en la mano un pendón amarillo, le dijo: «¿Quién es tu madre y por qué la buscas?» Y él respondió: «Mi madre es una mendiga como yo y la he tratado cruelmente. Les ruego que me dejen pasar a fin de que me dé su perdón si es que vive en esta ciudad». Mas ellos no quisieron y le pincharon con sus lanzas. Y cuando se marchaba llorando, otro cuya armadura tenía flores doradas incrustadas y en cuyo casco había un león tumbado y alado, llegó y preguntó a los soldados quién era el que pedía entrar. Y le dijeron: «Es un mendigo, hijo de una mendiga, y le hemos echado». «No», exclamó él riendo, «mejor es que vendamos a esta horrible criatura como esclavo, y su precio será el valor de un cuenco de vino dulce». Y un viejo de cara malvada que pasaba por allí les gritó y dijo: «Yo lo compro a ese precio». Y cuando hubo pagado el precio, cogió al niño estrella de la mano y lo llevó a la ciudad. Y después de haber atravesado muchas calles, llegaron a una poterna practicada en una tapia cubierta por un granado. Y el viejo tocó la puerta con un anillo de jaspe grabado y se abrió. Y bajaron 5 escalones de latón y penetraron en un jardín lleno de adormideras negras y de jarros verdes de arcilla cocida. Y el viejo sacó entonces del turbante un pañuelo de seda estampada y vendó con él los ojos del niño estrella y lo empujó delante de él. Y cuando le quitaron de los ojos el pañuelo, el niño estrella se encontró en una mazmorra que estaba iluminada por una linterna de asta. Y el viejo puso delante de él pan mohoso en un plato de madera y dijo: «Come», y agua salobre en una taza, y dijo: «Bebe». Y cuando hubo comido y bebido, el viejo se marchó cerrando la puerta tras él y asegurándola con una cadena de hierro. Y al día siguiente el viejo, que en realidad era el más sutil de los magos de Libia y había aprendido su arte de un maestro que habitaba en las tumbas del Nilo, fue a buscarlo, frunció el ceño y dijo: «En un bosque que hay junto a la puerta de esta ciudad de Yaur hay 3 monedas de oro. Una es de oro blanco, otra de oro amarillo, la tercera de oro rojo. Hoy me traerás la pieza de oro blanco, y si no la traes cuando vuelvas, te daré 100 palos. Date prisa, y a la puesta del sol te esperaré en la puerta del jardín. Cuida de traer el oro blanco, si no lo pasarás mal,
porque eres mi esclavo, y te he comprado por el precio de un cuenco de vino dulce. Y vendó los ojos del niño estrella con el pañuelo de seda estampada, y lo condujo a través de la casa, a través del jardín de adormideras, y le hizo subir los 5 escalones de bronce, y tras abrir la poterna con su anillo lo dejó en la calle. Y el niño estrella salió por la puerta de la ciudad y llegó al bosque del que le había hablado el mago. Y aquel bosque era muy hermoso visto desde fuera, y parecía lleno de pájaros canoros y de fragantes flores, y el niño estrella entró en él contento. Mas aquella belleza no le sirvió de mucho, pues dondequiera que iba, zarzas y espinos despiadados brotaban del suelo para rodearle, ortigas feroces le picaban, y el cardo le atravesaba con sus puñales, por lo que estaba en dolorosa angustia. Y en ninguna parte pudo encontrar la moneda de oro blanco de la que había hablado el mago, aunque la buscó desde la mañana hasta mediodía y desde mediodía hasta la puesta de sol. Y a la puesta de sol volvió el rostro hacia su morada, derramando amargas lágrimas porque sabía la suerte que le esperaba. Pero cuando llegó a la linde del bosque, al salir de la maleza, oyó un grito como de alguien que sufre, y olvidando su propio dolor, volvió allí corriendo y descubrió una pequeña liebre cogida en una trampa que algún cazador había tendido para atraparla. Y el niño estrella se compadeció de ella y la soltó y le dijo: «No soy más que un esclavo, pero puedo darte la libertad». Y la liebre respondió: «Cierto, me has dado la libertad, ¿y qué puedo darte a cambio?». Y el niño estrella le dijo: «Busco una moneda de oro blanco que no consigo encontrar en ninguna parte, y si no la llevo, mi amo me pegará». «Vente conmigo», dijo la liebre, «y yo te guiaré. Sé dónde la han escondido y por qué». Y el niño estrella fue con la liebre y, ¡oh maravilla!, en la cavidad de un gran roble vio la moneda de oro que buscaba, y lleno de alegría la cogió y le dijo a la liebre: «El servicio que te he prestado me lo has pagado con largueza, y la bondad que contigo he tenido me la has devuelto centuplicada». «No», respondió la liebre, «solo te he tratado como tú me trataste». Y escapó corriendo a toda velocidad, y el niño estrella se dirigió hacia la ciudad. Pero a la puerta de la ciudad estaba sentado un hombre que tenía lepra. Su cara estaba cubierta con una capucha de lino gris, y a través de las aberturas sus ojos brillaban como tizones al rojo. Y cuando vio que el niño estrella se acercaba, golpeó en una escudilla de madera, e hizo sonar la campanilla y le llamó a gritos diciendo: «Dame una moneda, si no me moriré de hambre, porque me han echado de la ciudad y no hay nadie que se compadezca de mí». «¡Ay!», exclamó el niño estrella, «solo tengo en mi bolsillo una moneda, y si no se la llevo a mi amo me pegará y seguiré siendo su esclavo». Pero el leproso le suplicó y le imploró hasta que el niño estrella se compadeció y le dio la moneda de oro blanco. Y cuando llegó a la casa del mago, el mago le abrió y le hizo pasar y le dijo: «¿Tienes la moneda de oro blanco?». Y el niño estrella respondió: «No la tengo». Entonces el mago se abalanzó sobre él y le pegó y le puso delante un plato vacío diciendo: «Come», y una taza vacía diciendo: «Bebe», y volvió a arrojarlo en la mazmorra. Y al día siguiente el mago fue a verle y dijo: «Si no me traes hoy la moneda de oro amarillo, ten por seguro que seguirás siendo mi esclavo y te daré 300 palos». El niño estrella fue pues al bosque y todo el día buscó la moneda de oro amarillo sin encontrarla por ninguna parte. A la puesta del sol se sentó y se echó a llorar, y mientras lloraba la pequeña liebre a la que había liberado de la trampa fue a buscarle. Y la liebre le dijo: «¿Por qué lloras? ¿Y qué buscas en el bosque?». Y el niño estrella respondió: «Busco una moneda de oro amarillo que está escondida aquí, y si no la encuentro mi amo me pegará y seguirá teniéndome de esclavo». «Sígueme», gritó la liebre, y corrió por el bosque hasta que llegó a una charca, y en el fondo de la charca estaba la moneda de oro amarillo. «¿Cómo te daré las gracias?», dijo el niño estrella, «porque es la segunda vez que me has socorrido». «Oh, tú te compadeciste de mí primero», respondió la liebre, y escapó a toda velocidad. Y el niño estrella cogió la moneda de oro amarillo, la metió en su bolsa y se dirigió deprisa a la ciudad. Mas el leproso le vio venir, corrió a su encuentro y arrodillándose exclamó: «Dame una moneda, si no me moriré de hambre».
Y el niño estrella le dijo: no tengo en mi bolsa más que una sola moneda de oro amarillo, y si no se la llevo a mi amo me pegará y seguiré siendo su esclavo. Pero el leproso le suplicó tan dolorosamente que el niño estrella se compadeció de él y le dio la moneda de oro amarillo. Y cuando llegó a la casa del mago, éste le abrió, le hizo entrar y le dijo: ¿Tienes la moneda de oro amarillo? Y el niño estrella le dijo: no la tengo. Entonces el mago se abalanzó sobre él y le pegó y le cargó de cadenas y lo arrojó en la mazmorra. Y al día siguiente el mago fue a verle y dijo: si me traes la moneda de oro rojo te dejaré en libertad, pero si no me la traes, entonces te mataré. El niño estrella fue pues al bosque y todo el día buscó la moneda de oro rojo sin encontrarla por ninguna parte, y por la tarde se sentó y lloró. Y mientras lloraba, la pequeña liebre fue a buscarle, y la liebre le dijo: la moneda de oro rojo está en la cueva que hay detrás de ti. Por lo tanto, no llores y alégrate. ¿Cómo te recompensaré?, exclamó el niño estrella, porque es la tercera vez que me has socorrido. Oh, tú te compadeciste de mí primero, dijo la liebre, y escapó a toda velocidad. Y el niño estrella entró en la cueva y en el rincón más alejado encontró la moneda de oro rojo. Así pues la metió en su bolsa y se dirigió deprisa a la ciudad, y el leproso, viéndole venir, se plantó en el centro del camino, le llamó a gritos y le dijo: dame la moneda de oro rojo, si no me moriré. Y el niño estrella se compadeció una vez más de él y le dio la moneda de oro rojo, diciendo: tu necesidad es mayor que la mía. Su corazón, sin embargo, estaba muy oprimido, pues sabía el sombrío destino que le esperaba. Pero, ¡oh maravilla!, cuando franqueó la puerta de la ciudad, los guardias se inclinaron ante él y le rindieron pleitesía diciendo: ¡qué hermoso es nuestro Señor! Y una multitud de ciudadanos le seguía y gritaba: seguro que no hay nadie tan hermoso en todo el mundo. Y el niño estrella se echó a llorar y se dijo: están burlándose de mí y se mofan de mi miseria. Y la muchedumbre del pueblo reunido era tal que extravió el camino y terminó por encontrarse en una plaza enorme donde se alzaba el palacio de un rey. Y la puerta del palacio se abrió y los sacerdotes y los altos dignatarios de la ciudad acudieron a su encuentro y se inclinaron ante él diciendo: tú eres nuestro Señor al que estábamos esperando y el hijo de nuestro rey. Y el niño estrella les respondió diciendo: yo no soy hijo de un rey, sino hijo de una pobre mendiga. ¿Y cómo pueden decir que soy hermoso cuando sé que soy horrible de ver? Entonces el hombre de la armadura con flores doradas incrustadas, y en cuyo casco había un león echado y alado, blandió un escudo y gritó: ¿cómo mi señor puede decir que no es hermoso? Y el niño estrella miró y, ¡oh maravilla!, su cara era tal como había sido y su belleza había vuelto a él, y vio en sus ojos algo que no había visto antes. Y los sacerdotes y los altos dignatarios se arrodillaron y le dijeron: hace mucho tiempo estaba profetizado que en este día llegaría el que debe reinar sobre nosotros, que nuestro Señor tome pues esta corona y este cetro, y que en su justicia y su misericordia sea nuestro Rey sobre nosotros. Mas él les dijo: yo no soy digno, porque he renegado de mi madre que me dio a luz, y no puedo descansar hasta que no la haya encontrado y obtenido su perdón. Déjenme pues partir, porque debo seguir vagando por el mundo y no podría entretenerme aquí, aunque me dieran la corona y el cetro. Y mientras hablaba volvió su rostro hacia la calle que llevaba a la puerta de la ciudad y, ¡oh maravilla!, entre la multitud que se apiñaba alrededor de los soldados, vio a la mendiga que era su madre, y a su lado estaba el leproso que había estado sentado al borde del camino. Y un grito de alegría escapó de sus labios y corrió, y arrodillándose besó las llagas de los pies de su madre y los regó con sus lágrimas. Humilló la cabeza en el polvo y, sollozando como alguien cuyo corazón está a punto de romperse, le dijo: Madre, te negué en la hora de mi orgullo, acéptame en la hora de mi humildad. Madre, yo te di odio,
Dame tú amor. Madre, te rechacé, recibe ahora a tu hijo. Mas la mendiga no le respondió nada. Y él tendió sus manos y cogió los pies blancos del leproso y le dijo: 3 veces me compadecí de ti, ruega a mi madre que me hable de una vez. Mas el leproso no le respondió nada. Y el niño estrella sollozó de nuevo y dijo: Madre, mi sufrimiento sobrepasa lo que puedo soportar. Concédeme tu perdón y déjame que vuelva al bosque. Y la mendiga le puso la mano sobre la cabeza y le dijo: Levántate. Y el leproso le puso la mano sobre la cabeza y también le dijo: Levántate. Y él se enderezó sobre sus pies y los miró. Y ¡oh maravilla! Eran un rey y una reina. Y la reina le dijo: Aquí tienes a tu padre al que has socorrido. Y el rey dijo: Aquí tienes a tu madre cuyos pies has regado con tus lágrimas. Y se arrojaron a su cuello y le besaron, y le llevaron a palacio, le vistieron con hermosos ropajes, ciñeron su cabeza contra la corona, le pusieron el cetro en la mano, y él reinó sobre la ciudad que se alzaba al borde del río, y fue su señor. Dio muestras de justicia y de misericordia a todos, y desterró al malvado mago, y envió al leñador y a su mujer muchos ricos presentes, y concedió honores a sus hijos. Y no consintió que nadie fuera cruel con los pájaros y los animales, sino que enseñó el amor, la ternura humana y la caridad, y a los pobres les dio pan, y a los que estaban desnudos los vistió, y hubo paz y abundancia en el país. Pero no reinó mucho tiempo, porque su sufrimiento había sido grande y tan riguroso el fuego de su prueba, que al cabo de 3 años murió, y el que le sucedió gobernó mal.